Una vez más, un gusto, hermanos, ver sus rostros, una misericordia de nuestro Dios hacia todos nosotros. Hermanos, los saludo, paz a vosotros, y pueden tomar sus asientos, hermanos. Y vamos a empezar, hermanos, a causa del tiempo, con un bonito tema que es el publicano y el fariseo. Dos formas de vida, dos formas de adorar a Dios, dos formas de obedecer a Dios. Así que, hermanos, vamos a ir entrando al tema. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 18. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios que nos dice, hermanos. Se hablaba de que no debemos de enojarnos. Tenemos que controlar nuestro carácter a causa de que Cristo está en nosotros, hermanos. Dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Capítulo 18, hermanos, el versículo 9 al versículo 14. Y la hermosa palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esto es con lo que Jesús empieza. Y esta parábola se la da al pueblo, y entre ese pueblo estaban muchos publicanos y estaban muchos fariseos escuchando lo que Jesús tenía que decirles. Y entonces aquí narra, hermanos, el Señor Jesús, dice, subieron 2 clases de personas a orar. Las 2 subieron al mismo lugar. Las 2 estaban ahí, orando a nuestro Dios. Nada más que vemos, hermanos, si nosotros sabemos lo que es una oración, vemos que el fariseo, hermanos, en ningún momento, hermanos, usó de esa oración. La Escritura dice que subió a orar, pero en realidad él no estaba orando, hermanos. Él estaba aquí, hermanos, estaba juzgando, se estaba enalteciendo, hermanos. Eso no era una oración. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha hecho una oración de esa clase? ¿Verdad que no nos atreveríamos a hacerlo, hermanos? Ese fariseo se creía mejor que el publicano, hermanos. Y no solamente mejor que el publicano que estaba en ese momento ahí,
Se creía mejor que todas las personas. Porque él dice, te doy gracias. ¿Cómo empieza esa oración? Porque yo no soy ¿qué? Yo no soy ladrón, ¿verdad, hermanos? Yo no soy adúltero. Pero Jesús quiere que él reflexione, hermanos. Más adelantito lo vamos a ver, pero Jesús por eso es que cuando él viene dice, mas os digo, que cualquiera que mira a una mujer con malos ojos, ¿ya qué? Ya adulteró. Ahora, en la vida del fariseo, ¿cuántas mujeres él vería con malos ojos? Lo que esta parábola quiere, hermanos, es que nosotros pensemos antes de juzgar a cualquier persona. Dice el apóstol Pablo que nos autoanalicemos nosotros primero, antes de apuntar mi dedo a cualquier otra persona, hermanos. Dentro de la congregación, habemos hermanos que a lo mejor cometemos faltas, unas más escandalosas que otras, y cuando eso sucede, ¿qué hacemos? ¿Apuntamos? ¿Juzgamos? ¿Cuál es nuestro proceder ante esas situaciones? A lo mejor dentro de mi corazón decimos, ¿no? ¿Cómo el hermano hizo eso? Yo no sería capaz de hacerlo. Bueno, a lo mejor no es capaz de hacerlo aquí en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Pero fuera de la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Quién nos conoce allá afuera? Dios. Pero pasa, hermanos, que muchas veces, como este fariseo tenía esa forma de expresarse, ¿por qué creen, hermanos, que él hacía esta clase de oración? Según lo que la Escritura dice que oraba él. ¿Por qué él pensaba dentro de su interior de esa forma? Que él era mejor que los demás. Cuando usted se cree mejor que otra persona, ¿qué hay en usted? ¿Humildad o orgullo? ¿Qué me lleva a mí a sentirme mejor que mi hermano? Porque yo siempre he dicho, hermanos, si nosotros nos ponemos a compararnos a otro hermano, yo dentro de mí podría decir, soy mejor que mi hermano. Pero le voy a pedir un favor, no se compare al hermano. Póngase aquí y ponga a Cristo del otro lado. Y entonces, mírase. Y van a ver cuánta falta nos hace, hermanos. Cambiar nuestra mente. Porque Cristo es el varón perfecto. Y nunca, hermanos, vamos a alcanzar esa estatura. Pero si usted se compara a él, va a decir, me falta, y me falta, y me falta, y tengo que ir avanzando y avanzando y avanzando. Nunca lo voy a alcanzar. Pero si usted hace comparación con cualquier otro hermano, es fácil que usted se sienta mejor que el hermano y sienta orgullo de usted.
Pero si usted se compara a Cristo, nunca el orgullo va a estar en su corazón, hermanos, porque vamos a ver cuán pecadores y malos somos. Así que este publicano dice que él ni siquiera, hermanos, que se acercaba. Él dice que desde lejos él oraba y sus palabras eran: sé propicio a mí, pecador. Lo que quería decir, perdóname, porque yo sé que no soy bueno. Yo sé que soy malo. Y necesito de tu perdón. Y entonces dice la parábola, hermanos, que cuando los dos salieron del templo, dice que solo uno salió justificado. ¿Quién fue el que salió justificado? ¿El que se sentía mejor que los demás? ¿O el que humilló su corazón ante Dios y dijo: soy un pecador, necesito de tu perdón? Dice Cristo: yo les digo que este publicano salió justificado porque supo humillar su corazón. Porque supo reconocer la necesidad de Dios en él. Así que, hermanos, siempre tenemos que tener cuidado, hermanos, que lo que hacemos, aún dentro de la iglesia, no nos haga sentir mejor que los demás hermanos. ¿Qué hacía este fariseo? Dice que ayunaba, dice que oraba, dice que daba sus diezmos. Y esa era una de las partes que él pensaba que lo hacía mejor delante de los ojos de Dios, tal vez al que no lo hacía. Tal vez el publicano no oraba todos los días, las 3 veces al día como ellos estaban acostumbrados. Tal vez el publicano no ayunaba, hermanos. Tal vez no daba sus diezmos siempre. No lo sabemos. Pero Jesús quiere hacer esa comparación. Y dentro de la iglesia está la enseñanza, hermanos, porque no sea, hermanos, que haciendo esas cosas, nosotros algún día dentro de nuestro corazón pensemos que somos mejor que los que no lo hacen. Si yo doy mis diezmos, no me hace mejor que el que no lo hace, hermanos. Porque ¿quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el que decide quién está bien y quién está mal? Yo no soy juez, usted no es juez, Dios es el juez. Si yo ayuno o no ayuno, ¿eso me hará mejor que usted? Tal vez no, tal vez sí, no lo sé, Dios lo sabe, es el único que sabe. Delante de Él sabe todas las cosas.
Pero muchas veces esas cosas que nosotros hacemos creemos que nos hacen mejores que cualquier otro hermano. Y muchas veces dentro de nuestro corazón, hermanos, o a lo mejor lo hablamos y lo decimos. ¿Sabes qué? Estos hermanos ni ayunan, estos ni oran. Casi siempre somos los mismos. Hermanos, que nada de eso esté en nuestro corazón. Si usted lo hace, hágalo para la gloria y honra de Dios. Él va a dar el pago. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser de un corazón bueno, que sea para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Nunca nada de esas cosas nos va a hacer mejores delante de los ojos de Dios que cualquiera de mis hermanos. El fariseo confiaba mucho en esas cosas, y por eso es que él tenía ese orgullo, esa vanidad en su corazón, y él decía: soy mejores que todos estos, porque hago estas cosas. Pero cuando salieron del templo, hermanos, vemos que el pensamiento del fariseo estaba equivocado, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque dijo que Dios, ¿a quién justificó? Al que se humilló. Al que se humilló, hermanos. Al que no dijo: mira, mis logros, Señor, esto y esto y esto y esto. No. Fíjense las palabras cortas, pero poderosas delante de Dios. Dice que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere Dios del hombre. Y este publicano logró entender, y fue lo que hizo. Se humilló delante del Dios Todopoderoso, y entonces Dios lo pudo limpiar y lo pudo justificar. ¿Cómo sabemos que Dios iba limpiando a toda esa clase de personas, hermanos? Vamos a ver la actitud de un publicano, hermanos. San Lucas capítulo 19, versos del 1 al 8. Vamos a ver cómo cuando se escucha la voz de Dios, cuando en mi corazón no hay orgullo por mis logros, por mis metas, por lo que yo soy, sino que mi confianza está en Dios y escucho de verdad la voz de Dios. Fíjense el cambio, hermanos. Habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apresa y recibió gozoso, y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando el corazón se humilla, hermanos, cuando el corazón busca de verdad el perdón de Dios y no se enorgullece, no se enaltece, entonces Dios puede obrar en ese corazón y puede cambiar la forma de vida de cada uno de nosotros. En el publicano dice que él estaba gozoso. ¿Por qué, hermanos?
¿Quién iba a posar ahí? La salvación. Jesús iba a estar en su casa. Y las gentes que murmuraban, hermanos, se va a reunir con un pecador. Pero a Jesús no le importaba lo que las otras personas pensaran de Jesús. Jesús vino, dice, a salvar lo que se había perdido. Él tenía una misión y él lo iba a lograr. Y él con el publicano, hermanos, lo logró. Fíjense, hermanos, cuando el orgullo no me invade mi corazón, ni la vanidad, ni la necedad, ni nada, yo puedo actuar libremente en Jesús. Y entonces de él sale, de Zaqueo sale, ¿verdad, hermanos? La mitad de mis bienes doy a los pobres, Jesús. Y si he defraudado a alguien, yo lo pago 4 veces. Si eso me va a impedir mi salvación, lo desecho. Porque lo más grande eres tú, Jesús, para mí. Y cuando nosotros logramos como Zaqueo, hermanos, que lo más grande sea Jesús en nosotros, entonces nuestra vida puede cambiar. Porque decía mi hermano Franco, usaba una expresión en su escuela, y decía, podemos aparentar. Sí. Pero eso no me hace libre, hermanos. Así que vemos que esos publicanos, hermanos, aunque eran a lo mejor de lo peor, decían los fariseos que eran de lo peor, vemos la obediencia de ellos, hermanos. Vemos su espíritu contrito y humillado delante del Salvador. Él acepta la palabra, él acepta la visita con alegría, con gozo, y entonces surge el milagro del cambio en la persona de Zaqueo. Cuando nosotros logremos eso, hermanos, hemos logrado demasiado entonces. Vamos a leer ahí mismo en San Mateo capítulo 9, vamos a ver a otro publicano, hermanos. San Mateo capítulo 9, versículos 9 al 11, vamos a ver otro publicano, hermanos. Cuando se escucha la voz del Salvador y en nosotros no hay ese orgullo, hermanos, porque el orgullo es el que no nos deja oír muchas veces muchas cosas para nuestra propia salvación. San Mateo capítulo 9, versos 9 al 11, dice así: y pasando Jesús allí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que él estado sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Nuevamente la misma historia, hermanos. Jesús se reúne con lo más bajo que había, pecadores, publicanos, y los fariseos acechando, ¿verdad?, a Jesús. Y le preguntaban a sus discípulos, oye, ¿por qué tu maestro se junta con los publicanos y pecadores? ¿No saben quién son ellos? Jesús no sabría, hermanos, que eran pecadores y que eran publicanos, que robaban. Él lo sabía, hermanos. Por eso es que la contestación de él hacia los fariseos dice, los sanos no necesitan de doctor. ¿Quiénes son los que necesitan del doctor?
los enfermos. Y cada uno de nosotros, hermanos, usaba un pasaje mi hermano Esaú, que también está escrito aquí en la Biblia. La pregunta era, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta la hace Jesús. ¿Quieres dejar de sentirte mejor que tu hermano? Yo te puedo ayudar. Yo tengo la medicina para ayudarte. Pero si tú quieres, te puedo dar la medicina. Jesús tiene la solución para que nosotros, hermanos, no haya eso de sentirnos mejor que otro. Delante de los ojos de Dios todos somos creación de Dios y todos somos iguales, hermanos. Él no mide por el tamaño, Él no mide al hombre por sus logros, no mide al hombre por su posición, no. Dios mira su corazón y el mío, hermanos. Él escudriña eso, a eso le importa a Dios. Y Él escudriña que hay en cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos. Ahora los fariseos, San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Del 1 al 3 dice así: Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Nos vamos dando cuenta, hermanos, por qué en realidad el fariseo no salió justificado delante de nuestro Dios. Él dentro de sí decía: yo hago esto, yo hago el otro, yo todo lo hago. No soy como ellos, que no hacen nada. Y Jesús, hermanos, nos da un consejo y dice: miren, sobre la cátedra de Moisés ellos están. Cada que ellos están al frente del pueblo, están usando la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Eso es la cátedra de Moisés, los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanos? Y por eso es que les dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, dice Jesús, háganlo, porque ellos están sentados leyendo la voluntad de Dios y se lo están diciendo a ustedes y ustedes lo tienen que hacer. Pero, como siempre el pero, solamente dice Jesús, les voy a pedir un favor. Dice, no hagan como ellos, porque ellos dicen todo esto, pero ¿qué? No lo hacen. No lo hacen. Y nosotros tenemos el conocimiento de la Escritura de nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Sobre la cátedra de Moisés nos sentamos también. Y nosotros le decimos a la gente, sábado de guardar, ¿verdad, hermanos? Y les damos consejos, no se adultera, no se roba, no nada, no. Pero, ¿sí lo hacemos? Porque el consejo de Pablo allá en Romanos, hermanos, que usa, dice, mira, oh hombre, eres inexcusable, quien quiera que seas, dice, quien quiera que seas. Tú que dices que no se ha de robar, ¿qué haces? Robas.
Tú que dices que no se de adulterar, ¿qué haces? Adulteras. Tú que dices que no se ha de adorar a los ídolos, ¿qué haces? En el templo de los ídolos vas y robas. Dice, ¿crees que tú? Vea bien lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. ¿Crees que tú escaparás al juicio de Dios? Te digo que no. Ve midiendo bien en lo que tú confías. Ve midiendo bien en lo que enseñas. Porque si tú lo enseñas, pero tú haces lo mismo, yo te digo que tú no estás delante de Dios, no vas a ser excusado. Vas a pagar la misma consecuencia que el que lo está haciendo. La misma consecuencia, hermanos. Y vemos que ellos, hermanos, por eso dice Pablo, tú que te jactas de la ley de Dios, con la ley de Dios lo deshonras a Dios. Y por eso Santiago allá decía, hermanos, que no es el ¿qué? No es el oidor, sino el hacedor de la ley, el que va a estar justificándose delante de nuestro Dios. Y no porque seamos muy buenos, sino porque Dios es bueno, hermanos, para con nosotros. De esa forma Él nos va a justificar, no por nosotros mismos. Si quisiéramos alcanzar los logros por nosotros mismos, hermanos, créanme, ya no existiríamos. Dios ya nos hubiera barrido. Pero es por la misericordia de Dios, a través de Jesús, que podemos ser justificados para con nuestro Dios, hermanos. ¿Qué más tenían esos fariseos que les daba ese ego, hermanos, ese orgullo para creerse mejor que los demás? San Mateo, capítulo 23, del verso 23 al 28. Vamos a ver. Dice así. San Mateo 23, del 23 al 28, dice así. Fíjense cómo actuaban los fariseos, hermanos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y ponga atención en esa palabra, hermanos, porque la va a repetir muchas veces el Señor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también, vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro lleno estáis de hipocresía y de iniquidad. Nos damos cuenta, hermanos, cómo era la vida de un fariseo. Él se sentía perfecto, él se sentía grande. Pero Jesús viene, hermanos, y les recuerda. Dice, no seas hipócrita, dice, eso no te va a ayudar. Y se oye fuerte esa palabra, pero en realidad no es fuerte, hermano. Hipócrita es una forma de ser doble cara, se podría decir. Dice, porque tú haces
según todas estas cosas, te quieres mostrar de frente a los hombres justos, que eres bueno. Dice, pero por dentro de ti, ¿qué es lo principal para Dios? Dice, estás lleno de huesos, de muerto, dice. Estás lleno de injusticia, estás lleno de maldad, dice Jesús. Nos damos cuenta ya cuando Dios nos escudriña, hermanos, saca la luz y nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos, ¿verdad, hermanos? Nos damos cuenta que no somos tan justos como nosotros pensamos. Y que yo no soy mejor que mi hermano. Cuando yo leo esto, yo me doy cuenta y digo, ¿qué tan lejos está mi pensamiento del pensamiento de Dios? Yo que me creía mejor que mi hermano, la Escritura me muestra que estoy peor que mi hermano, porque quiero simular una vida o quiero demostrar una vida que en verdad no llevo. Y para ser justificados, hermanos, si es que llevamos esa clase de vida, creyéndonos superiores que otro, creyéndonos mejores que otros, es necesario hacer lo que hizo el publicano, doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios su perdón y que nos ayude a cada día a ser mejores, pero de verdad, sinceramente. Vamos a ir acabando, hermanos, con el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, hermanos. Gracias por recordarme. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El consejo de Dios dice, si mi pueblo, ¿qué? Escuchare, ¿verdad, hermanos? Eso es lo importante. Yo no sé si usted vino a escuchar o no, pero Dios dice, si mi pueblo escuchare, dice, yo los voy a perdonar. Y si han actuado hasta el día de hoy así, yo los voy a perdonar. Y los voy a sanar, porque nosotros necesitamos ser sanados dentro de nuestro corazón, hermanos. Dios necesita limpiarnos de muchas cosas todavía. Así que, hermanos, tengamos un corazón dispuesto. Un corazón, como dijo David, contrito y humillado delante de Dios. Porque nuestro Dios nos puede perdonar, como al publicano, solamente que nuestro corazón venga contrito y humillado delante de su presencia, para que surja el milagro del perdón, hermanos. De otra forma, si nos acercamos en la forma del fariseo, siguiendo con nuestro orgullo, no queriendo quebrantar el corazón, sabemos la respuesta que nuestro Dios dio a través de su escritura, ¿verdad, hermanos? Y no fue justificado, porque no se supo humillar. Dios espera de cada uno de nosotros que humillemos el corazón, hermano.
Que Dios los bendiga y paz a vosotros.